Wow. ¿Quién sos? ¿Cómo? No te conozco, no sé. Nico, sos vos. Mr. Marte, obvio. Soy yo. No me había dado cuenta. ¿Pero cómo? Sí, vine volando. Volando vine, mira. Bienvenidos a Gengeek, soy Nico Ferrero y junto a Genki Dama, productora audiovisual, les traemos todas las novedades del universo geek. Me encuentro junto a Mr. Martin. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nico? Muy bien. Hoy programa especial, ya que vamos a retratar el origen, justamente con la llegada de Superman al cine. Vamos a incorporar todo lo relacionado con el personaje, uno de los más icónicos de la cultura geek, y es por eso que traemos a dos invitados especiales. Uno es Rubén Gaitán, que tiene más de 26 años 26. Como laburante del cómic, Sí. llegando a los 27, y tenemos también a Clemar Sánchez Peretti, realizador audiovisual, productor de Genki Dama, fanático de Superman, y yo creo que no hay mejores dos invitados para hablar del Tenemos tema. a los indicados. Vamos a empezar el primer bloque charlando y recorriendo un poco qué viene antes del cine. Los cómics, ¿no? Y tenemos justamente a dos grandes. Exactamente. Superman, yo le hago la pregunta a los dos, pueden explayarse. Esto es Dale. una charla amena, no tenemos por qué estar duros ni rígidos. ¿Fue el primer superhéroe Superman? Qué pregunta, que lo responda el que No, sabe. no es el primer superhéroe, pero sí, sin duda alguna, es uno de los más icónicos. O sea, la S la reconocen en todo el mundo. Es icónico. Es casi un emblema. Es la cara de DC también. Sí, y súper importante aparte. Podría entonces decirse capaz que es el primer superhéroe mainstream, digamos, de alguna manera. Eso sí, Sí, sin duda. sí, Es sin duda. el primero que animan. Sí. Que bueno, con las animaciones de Uno de los Fleischer, primeros que tuvo serie también. exacto. Sí. Y muchos personajes, muchos actores emblemáticos que han encarnado el papel. Pero bueno, refiriéndonos a los cómics, lo que hay que saber es que uno cuando lee, no lee siempre el mismo Superman. Hay un corazón del personaje, pero que cada autor le va agregando cosas o deja de lado otras, sobre todo en lo que fue lo que es la escritura moderna a partir del 86, que se da en lo que es el universo DC, el evento de Crisis. De Crisis en Tierras Infinitas. ¿Por qué? Porque antes DC compró muchísimas compañías más pequeñas de personajes, y bueno, iba comprándolos y después los quería unir y no sabía cómo hacer, entonces, eso resumiendo a grandes rasgos, ¿no? Y tenía también el problema de se pisaban historia con historia, porque había como multiverso. En ese momento era un problema. Entonces contratan a una persona que investigue exhaustivamente a cada personaje de la editorial y después a partir de ahí hacen una historia para unificar todo. Liquidar algunos, dejar los que valen la pena y generar también en una macro saga, una de las primeras, si mal no me acuerdo, una nueva versión de cada personaje. Donde el emblema fue Superman de John Byrne, que es el clásico Boy Scout. El que se conoce en la era moderna, el que estaba prácticamente encarnado por Christopher Reeve también, aunque la peli es anterior, es ese mismo personaje. Pero bueno, sé que tienen conocimiento vasto del personaje, pero siento que nos estamos como apresurando un poco. Yo creo que todo el mundo conoce a Superman, pero ¿cómo es el origen? ¿Quién es su creador? A ver, el tema del personaje es un extraterrestre de un planeta que se llama Krypton, que se destruye y lo terminan enviando a la Tierra, donde hay ciertas características que lo favorecen. Y acá lo adopta una familia, bien del centro de Estados Unidos, y le inculca sus valores y demás. Ese es Superman. Lo más interesante que a mí me parece del personaje es como el principal, porque tenemos a la kriptonita como la principal debilidad de Superman, pero el principal conflicto del personaje es ser muy bueno, ¿no? Es como es la bondad del personaje lo que lo pone en jaque. Sí. Es la debilidad del personaje que después se traslada a otros personajes, por eso hay que cubrir la identidad y demás. Pero bueno, porque
no pueden todos saber tu identidad. Pero a medida que van pasando los años, los lectores se hacen también más exigentes con los personajes y empiezan a exigir historias más complejas. Y es lo que pasó en lo que fueron los 90, los 2000, que es donde ahí quizás es donde nace el Snyderverse, queriendo llevar más seriedad y verosimilitud. Che, ¿por qué Superman agarra un edificio y no se parte todo el edificio entero? No, bueno, la física funciona así. Claro. Bueno, empezamos a justificar todas esas cosas y se pierden de lado muchas otras, como por ejemplo en Superman 1, que vuelven el tiempo. Claro, estamos Exacto. ya hablando un poco de las películas. De las acá. pelis, exacto. Pero yo quiero volver un poco a lo que es el cómic, la literatura. Y tengo que decir, perdón, Nico, yo Sí, estoy un por poco en desacuerdo en que la bondad de Superman sí le juega en contra, pero para mí es un acierto que sea el Totalmente. mejor de todos. Totalmente. Es un extraterrestre, pero yo creo que es el más humano de todos. Claro. Y eso no se pierde. A lo que me refería es contra lo que más pelea, ¿no? Es como que contra lo que más pelea es mantenerse allá de la bueno. kriptonita, sí, Exacto, claro. exacto. Es mantenerse bueno ante un mundo que lo quiere malo, ¿no? Que bueno, después hemos tenido otros yo cómics. entiendo como que, digamos, tiene tanto poder que si no se pone ciertos márgenes morales, es como No. muy fácil desbarrancar. Exacto, digamos, ¿entendés? O que te vayas o que te pases. Lo más simple de Superman sería, bueno, me pudrí de todos ustedes y hemos tenido esas versiones de cómics. Sí, ha pasado. Después, bueno, justamente hay no sé si lo llamo, un cómic que yo pude leer, a mí me gustó mucho, pero no es tanto, sí tiene fantasía, pero Superman arriba en el cielo, uno de los cómics más desconocidos, Up in the Sky. no sé si lo pudieron ver, es el que tiene que rescatar una nena en el espacio, y lo que me encanta es que justamente tiene un montón de preocupaciones acá en la Tierra, Luisa, los padres, pero él es un Boy Scout, tengo que rescatar a la nena más allá del peligro de su familia, que justamente por tener esa doble identidad, sigue siendo un Boy Scout. Lo que dicen, a medida que avanzó el personaje en el tiempo, justamente Crisis en las Tierras Infinitas, multiverso. Más allá de que uno como espectador, como lector de cómics, siempre busca más del personaje. ¿Puede ser que el personaje haya también mutado a través del tiempo? Sí, lo que pasó a mediados de los 90. Sí, va cambiando. Como dijo él, lo agarran. Depende que los equipos creativos van rotando constantemente. Porque esto es una industria también, ¿entendés? Claro. Entonces, cada uno le quiere poner su sello. Relacionándolo a lo mejor un poco con la película, por ejemplo, uno de los grandes cambios es que Luthor dejó de ser post-crisis una especie de científico loco, como el Gene Hackman de la película, mirá. y pasó a ser un empresario despiadado y que no tiene nada de humanizado, te diría. Eso es lo que mucho de lo que el espectador fuera del conocimiento de los cómics no conocía, que Luthor era un científico loco que quería conquistar el mundo y nada más. Muy, muy simple y llano. Ahora maneja las bolsas. Claro, sí, claro. él domina y... Se puso capitalista en un Claro, momento. no tiene barrera, no tiene nada lo frena, ¿me entendés? Ese es uno de los grandes cambios que hicieron en Superman. Exacto. Bueno, y ustedes más adentrados en lo que son los cómics, por ejemplo, ¿sienten que en algún momento ha habido un cambio muy brusco para el personaje, digamos, en lo que es escritura? Y en lo que siempre... Puede ser un Elseworld, digamos, para aclarando No, para la gente sí, lo sí, que los es, digamos, otros es un mundos universo solo. Son muy divertidos. Sí. Quizás esta versión que está ahí al lado de Rubén, la de Superman Rojo. Red Sun, ¿El hijo rojo? Sí. Hijo Rojo, es una de las más polémicas y bien recibida al mismo tiempo porque Constantemente reeditada. sí, Bien. se transforma, en vez de crecer para el público Exacto. general, en vez de crecer en Estados Unidos, cae en la Unión Soviética en su apogeo. Entonces es el hijo de la Unión Soviética. Y En plena Guerra Fría. En plena Guerra Fría, si bien tiene su... Bueno, y los demás superhéroes tienen sus versiones soviéticas. Si bien tiene su corazón de buen tipo, como tiene el ADN soviético, termina siendo el líder de la Unión Soviética y, bueno, tiene que tomar decisiones duras. Exactamente. Ese sí, un Y cambio no le tiembla brusco. el pulso. Exactamente, sí. Bueno, para quienes quieran leer el cómic, se puede encontrar todavía. Sí, Sigue sí, teniendo se consigue. sus reediciones. Sí. Más allá que hubo un montón de escritores, no sé ustedes, quiero que me digan después si tienen un escritor de Superman
reconocido o que tienen que leer de este escritor de Superman. Yo voy a decir, yo me quedo, no sé ustedes, yo me quedo con, lo leía de chiquitito, ediciones 5, no sé qué año era, si de los 80, para mí es el mejor Superman porque me los comía los cómics y siempre tenía también las bibliografías de otros personajes y Sí, siempre como te daba... fichas, Sí, tenía fichas al final. exacto. Muy bueno. Bueno, esas fichas eran las que se habían hecho para Crisis. Era Mirá, la guía de Crisis. eso no- 5 ponía como para completar cada ejemplar, ponía fichas en sus distintas colecciones. Y aparte para seguir comprando más, a ver de este personaje, Y a mí lo que más me gusta y siempre como me gustó mucho es el de John Byrne. John Byrne. A mí ese me gustó, me encantó, siempre. Yo estoy en la misma, pero siendo un poquito, como para tirar otro autor, del Morrison. Que no lo ha escrito tanto, pero lo que ha escrito Es significativo. ¿Cuáles serían, perdón, algunas de las obras de Morrison y Byrne? No, el de John Byrne es esa reformulación post-crisis. Post-crisis. Entonces, el paquete entero es lo que a mí me Básicamente completó. es el que modeló nuevamente el universo. ¿Y sabes qué detalle tiene eso? Que funciona bárbaro para cómics, pero lo veo mucho en series o en Star Wars, en Star Trek. El que escribe es fan de chico. John Sí. Byrne leía Superman cuando era chico. Entonces, cuando él lo escribe, le pone un plus que otro autor no lo haría. Y vos ves, por ejemplo, en Star Wars pasa lo mismo. Lo agarra tal director que está súper top y no anda. Lo agarra otro que arrancó de abajo, que la ve y la tiene re clara, él sabe para dónde va a ir cada personaje, qué es lo que quiere. Esas cosas se super notan. Sí. Y en el de Jorvin me parece que es un claro ejemplo de eso. Concuerdo, perfecto. A mí me gusta mucho Morrison porque es un autor muy arriesgado y sin embargo con Superman, en ese especial que está ahí, que es All Star Superman, lo hizo mucho más para el lector, es para un lector adulto, porque es mucho más metafísico, que es como una obra que puede cerrar a Superman, porque es como lo hace trascender en el tiempo. Por eso es muy destacado. Bien. Y similar a la pregunta de recién, pero ya para irnos a un corte, en los cómics, ¿cuál les parece que es un Superman definitivo? O el que más puede cumplir. Ay, hay un Es buena montón. pregunta. Ahí tiran, hay el un hijo del montón. soviético Claro, es el el mejor. hijo rojo. No, hay un montón. La verdad que hay uno para cada gusto. Claro. te diría yo. Exactamente. Es más, fíjate, hace poquito sacó Omnipress, acá sacó un especial que se llama Superman el Mundo. Es una colección que también hicieron lo mismo con el Joker, en donde distintos grupos de escritores y dibujantes de cada país hacen una historia en ese país. Ahí tenemos al argentino. Ahí también. tenemos a Mauro Mantel. Sí, el equipo creativo es argentino. Por ejemplo, el de Ah. acá es Mauro Mantella, Exacto. que hace el guión. Y es bárbaro, es bárbaro. Vos lees eso y te das cuenta que Mantella es recontra fan de Superman porque te pone geografía de Krypton, dioses de Krypton, ancestros, Ah, mentira. y Bien. todo en 5 hojas. Gran Es un recomendación genio. entonces Sí, ese sí, cómic. Sí, olvidate. ¿Cómo es el nombre del título? El Mundo. Bien. El Mundo. Y acá lo sacaron a las dos ediciones, la del Joker y a la de Superman, con las portadas locales. Perfecto. Vos lo ves ahí a Superman en el obelisco, con un chico que tiene la camiseta argentina. En el del Joker es todo un fileteado, muy porteño. Muy bien. Está muy recomendado. Bien. Buenísimo. Y con eso entonces, si te parece, Mr. Martin, nos vamos a una pausa y ya volvemos hablando y seguimos charlando de Superman. Ahora ya podemos trascender de los cómics Sí. a la pantalla, así que ya volvemos con esto que es Gen Geek. Estudia cine en Santa Fe. ISCA, Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe. Seguimos con Gen Geek, acá charlando sobre uno de los grandes personajes de los cómics. Estamos hablando de Superman, el superhombre, Mr. Martin. Exactamente, y ahora pasando un poco de lo que es lectura, historieta, cómic, vamos a la pantalla grande porque está todavía en cines Superman, totalmente renovado bajo la mirada de James Gunn. No sé Una qué- nueva versión de las tantas que hay. Bueno, tuvimos la oportunidad de ver la peli. Mr. Sí. Martin, ¿a vos qué te pareció? ¿Bien?
La película me pareció, a mí me gustó. Hay ciertas cosas que no me terminan de atrapar del todo, pero la peli entretiene y deja Cumple. y cumple, Bien. exactamente. Y voy a abrir la pregunta para nuestros invitados. ¿Han tenido la oportunidad de ver la peli? Sí, fuimos. Fuimos en familia nosotros, así que en patota fuimos. Bien. ¿Y Súper opiniones conforme. Yo quedé muy generales? conforme. Muy conforme. No sé si fui con poca expectativa o qué, pero quedé muy conforme. La verdad que... Sí, yo fui con amigos, el único fanático de Superman era yo, los demás les gusta el cómic. Nos sentamos a comer después y todos dijeron, che, la verdad que está buena, sí, está buena, sí, está buena. Sí, y sí, bueno, sí. listo, entonces no lo dije yo, dije, está buena. No, a mí lo que me gustó mucho es que ya después de la escena que arranca, que es lo que vimos en el tráiler, ya uno dice, este es Superman, ¿viste? Lo tenés ahí. Más allá del corazón que tengamos en Henry Cavill o Christopher Reeve. Sí, a mí yo quedé conforme con el actor, con la interpretación, con los personajes secundarios que aparecen, los otros superhéroes. Creo que la película funciona a lo mejor en muchos niveles, porque por ahí funciona para el fan, para el que la va a disfrutar, para el que va a pasar un momento. Funciona para la empresa porque le abre el camino en una franquicia y a un montón de películas, porque te está diciendo, mirá que acá al principio pasó algo, y ahí puedes decir, en eso metés 5 películas, ¿viste? Exacto. Contando Ni sobre hablar. otra cosa. Y son negocios, y es así, pero igual todo el paquete lo compro con pochoclo, con todo, no tengo problema. Empezamos la película con un Superman completamente presentado ya. Digamos, ya no está nuevamente la introducción. Presentado y vulnerable. Rara vez Claro. vemos eso. Exactamente. No lo ves en su mejor momento, lo ves medio complicado. Ya lo bastante hemos visto en el complicado. tráiler, para los que no lo vieron o no pudieron ver la peli, estamos spoileando el minuto 1 de la película, que es que vemos a Superman en el medio de la nieve tirado y lo que nos dicen es, acaba de perder su primera pelea en la Tierra. Sí. Duro. Sí, tal cual. Duro, tal duro. cual, Y, vos- tal cual. y ahí entra cómo funciona James Gunn, lo hace muy bien eso. ¿Qué le pasó? ¿Quién le hizo esto? Y te genera eso, ¿viste? Te genera de saber qué, cómo, cuándo, dónde fue la batalla. Y de entrada nos muestra algo que, si bien lo hizo el Christopher Reeve, que es la fortaleza La de la fortaleza. soledad, la verdad a uno como fanático le da gusto ver. Sí. Hay un montón de detalles para los fanáticos. Demasiado, y no quiero tirar mucho, pero hay un montón de detalles que a uno... Y así, Sí. ¿viste? Y no decís nada, ¿viste? La fortaleza es uno, pero los robots son otro. Sí Y entendí así. esa referencia. Claro, hay Claro, un sí. montón de esas cositas que no sé cómo es la parte artística. Cómo la van pero armando la van y te la armando. van presentando y vos decís, De a no, mira poquito. qué bueno esto. Por un decirte, no sé, un mural cuando aparecen los otros superhéroes, que vos decís, está Exacto. allá atrás, pero vos que sos fan, dices, uy, pero ese que está allá es tal, y aquel otro es... Esos detalles para Ni mí son hablar. geniales. Bueno. Y Clemar recién mencionaba que es una película de James Gunn, para quien no lo conozca de nombre, es el director ya nos trajo 3 peliculones de Guardianes de la Galaxia, y también hace un poco tiempo nos trajo El Escuadrón Suicida, y nos trajo también la serie de Peacemaker, derivada del Escuadrón Suicida, y tenemos una gran película de James Gunn, Sí. ¿no? Tiene marca del director. Bueno, lo que hizo James Gunn en Guardianes de la Galaxia, trayendo personajes que no conocía casi ni los más fanáticos de Marvel, y que hoy todos lloramos con el mapache, bueno, imaginémonos lo que puede hacer con un personaje de este calibre. Y elige muy inteligentemente, que vos lo conocés muy bien, a la Justice Gang o la Liga de la Justicia del principio de los 90, que era, digamos, devaluada, y los elige colocar casi como los amigos de él, y con comedia, con acción, con su protagonismo. Elige muy bien a qué, bueno, ya se ve en el trailer, qué linterna verde pone. No pone a cualquier Exacto. linterna. Tenés todo un abanico y ponés justo a Guy Garner, que Que para le- nosotros es generación perfil, digamos. Sí. Pero aparte es un personaje que es como anillo al No, dedo sí. en el Sí. caso de... Claro. Pará, en el caso y, de... bueno, Linterna verde favorito el mío, Guy Garner, impresionante. En ese sentido, Yo estoy con este. James Gunn todos estábamos muy ansiosos, creo que hizo un muy buen trabajo. Y Se una pone- película, sí, Se pone en un lugar cómodo de manejar grupos, porque dirige muy bien lo que Sí. son los grupos. sí, el problema es que, bueno, de entrada a
al fandom no le había gustado la elección de David Corenswet. Sin embargo, es nuestro nuevo Superman. Lois Lane, nadie había dicho nada, pero es Lois Lane. Sí. Es la primera vez que tenemos un personaje. Bueno, Margot Kidder lo hizo muy bien, pero al de esa época. Y luego, Lex Luthor es. Yo creo que es. Cuando vos tenés el único gran villano que tiene Superman, es Lex Luthor. Porque después tenemos que hablar de extraterrestres que Sí, no sí, pueden sin duda. apelar a. El público no puede entender las motivaciones. En este caso, Lex Luthor, al ser un humano, donde reconoce que le tiene envidia. Veanla, por favor. Nicolas Hoult se pasa. Ahí ya. Tremendo también la Sí, actuación. increíble. Bueno, y también tenemos una de las grandes cosas que tiene la peli, es que para mí en los trailers no se muestra nada. Vemos solamente parte de la primera hora, media hora de No, la no película, muestra- capaz. No se no. muestra nada. Poco y nada. Justamente la visión de James Gunn, para quienes lo conocen, en esta película van a ver algo no tan renovado. Si vieron Guardianes de la Galaxia o El Escuadrón Suicida, tiene un montón de puntos en común con esta peli de Superman. La verdad, no está tan alejado y debemos reconocer que Guardianes de la Galaxia o El Escuadrón Suicida tuvo su éxito y es por eso que DC le encarga esta alto tanque, básicamente. DC es... Una piedra Le das, caliente. sí, le das. Y debo decir que James Gunn, pero quién está a favor, quién está en contra, se lo debemos que los espectadores lo vean. Pero lo que sí hizo James Gunn es borrón y cuenta nueva con todo lo que fue anteriormente el universo DC y este personaje. Justamente lo mencionábamos antes, Lois Lane, impresionante. El actor de Superman, Sí, David David Corenswet. Corenswet, y el Lex Luthor, nada que ver a lo que fue la película previa de Zack Snyder. Exactamente. No se compara que Lex ahí Luthor. tenemos, quería traer hoy justo con lo que hablaban ellos de los multiversos. Venían trastabillando con el universo anterior, quisieron meter los multiversos para ver si se acomodaban. Falla, entonces hay que hacer este borrón y cuenta nueva. Que para mí, no sé para ustedes, y ya podemos empezar a charlar de lo que fueron las otras adaptaciones de Superman. ¿Se tenía que hacer ese borrón y cuenta nueva? Es Sí. una buena pregunta. Ajá. Sí, sí, ¿Sí? Para mí se tiene Es que un sí, una lástima que el otro no haya tenido un cierre, como debería haber sido por lo menos una película más, quizás. No lo vamos a hacer nunca. Perdón, ¿puedo preguntar por qué ya era muy oscuro lo de Zack Snyder o...? No, yo lo veo. A ver, esto puede ser medio polémico. Yo veo como que del lado de Marvel se especializan en hacer películas buenas que coexisten una con otra, que se intercalan. Hay todo un pensamiento, hay un planeamiento. Y en eso DC venía flaqueando. Sí. El fuerte de DC estaba en las últimas décadas en todo lo que es animación. Ahí le pasaba el trapo a lo que sea. Sí. Vos agarrás la animación de DC, es impecable, pero no terminaba de concretarse en la parte de películas, sobre todo. Porque por ahí en series a lo mejor andaba mejor, pero en películas no me pareció mal este reboteo que para la onda del cómic pasa constantemente. Cada X tiempo rebotean todo y le hacen algún claro, cambio. Sí, sí, eso Entonces, está bueno. por ahí, viste, y me parece que sí, si cambiaste todo y si el director tiene en mente ya no solo esta película, sino un plan integrado de películas, series y demás, que te lo va mostrando durante esta película, bienvenido sea. Sí, Exacto. eso es lo que pasó. Ese gran error que él nombró es cuando a Zack Snyder le dieron para hacer Man of Steel, le dijeron, hace Man of Steel, vemos qué pasa. La peli salió bien, tuvo sus fanáticos, y después se generó un fanatismo atroz a nivel mundial, moviendo redes y demás, innecesario. Y eso fue lo que quizás en un momento cuando el estudio dudó un poquito de Zack Snyder, ahí fue cuando hicieron el reemplazo con Joss Whedon, recortaron una hora de la Sí. película del Día de la Justicia, le agregaron otra parte, le dieron otro tono y ahí... Eso para mí es por atolondrado, se podría decir de alguna manera, que en realidad no se ve con nada de Zack Snyder, sino que se ve en El Escuadrón Suicida. Claro. ¿No? El tráiler funcionó, no, hay que hacer esta película para la familia, que sea tipo Marvel, y eso fue el principio del fin, me parece. Sí. Pero bueno, y me voy a saltear una peli más, una adaptación más de Superman para ir a la base, para mí, al principio de todo, y lo que para mí es, a nivel, por lo menos, guión, al nivel escritura,
la raíz de las películas de superhéroes, que es Superman de Richard Donner. Icónico. Es una cosa Icónico icónica. la palabra. Bueno, yo soy fanático de haber ido de muy chiquitito, 6, 7 años, al cine 2 veces a verla. Y bueno, el póster de la película decía You will believe a man can fly. Creerás que un hombre puede volar, porque en ese momento los efectos eran revolucionarios. Sí, sí, sí. Exacto. Y uno salía con la cabeza como loco, desde chiquito. Bueno, algunos seguimos todavía. Bueno. No, pero digamos, para mí es imposible despegarme la cara de Christopher Reeve de la imagen de Superman. No hay forma. O sea, por eso te digo icónico. Y bueno, justamente creo que ya está cerrado el debate de todos los Superman, los actores que lo interpretaron, sacando a Christopher Reeve, ¿no? ¿Quién sería mejor Superman dentro de lo que es serie? Tenemos a Smallville, tenemos esta nueva película, Henry Cavill. No quiero dejar de mencionar, solamente para no dejarla fuera, Sí. Superman Returns, del 2006. Mirá, Brandon Root lo estamos dejando afuera, pobre. Que Un buen intento, pero no estaba decidido lo que querían hacer. Fue un reseteo, continuación. Sí, sí, que sí. no funcionó muy bien. ¿Cuál es? No, yo para mí lo tengo a Christopher Reeve. No hay uno. No hay otra cosa. Y no, para no, mí ya no. también es Christopher Reeve por una cuestión quizás de contemporáneo. Por supuesto que Henry Cavill conquistó No, todo. Ahí está. impecable, Impecable, pero sí. Mi imagen, vos decís Superman, Además, la S y es la cara. Quizás porque a Henry le tocó esa era moderna que cambiaron el traje, símbolo y todo, y vos decís, no es el traje. Bueno, y Cambió puede el ser, traje, cambió la industria capaz también, la forma de contar, narrar. puede ser del mismo Superman o de otro. ¿Cuál es la mejor película de Superman que se ha llevado al cine? Ajá. Eso Y Está difícil. Esa está difícil. Está difícil, está difícil. Si porque uno la tiene que analizar en el momento de cada éxito y... No, quiero No, tener claro, marco, pero- pero es Christopher Reeve. No, Porque pero- esa- Pero Eh, Superman 1, Superman Superman 2, Superman 1. Superman uno. ¿Sí? Yo me quedo con la de Christopher Reeve, pero que pelea contra Zod y La dos, la dos. esa me encantó. Para mí la Superman 1 es genial por un montón de cosas. Como Marlon Brando, laburando así. No te lo podés sacar de acá. Y después Glenn Ford haciendo de padre terrestre. No, y ese Clark Kent chiquito. No, todas esas cosas. Esa es mi película Es favorita. el ABC, como dijo Nico, de todas las películas de superhéroes, por lo menos en la era moderna. Sí. Y para vos, Nico, ¿cuál es la mejor peli de Superman? Uy, para Sacando mí- la de Ay, Christopher sí, Reeve. no, es que te cae Christopher Reeve. Te No, voy a por decir, eso, y para- por comparación, para decir otra. y para no decir la misma que vos, voy a decir Man of Steel, pero por contemporaneidad mía. Es que yo hubiera elegido a Henry Cavill sacando a Christopher Reeve, porque viste, es Sí. polémico. Vos decís, ¿cómo que no es Christopher? Bueno, yo soy un gran defensor, perdón, no sé si contarla como peli de Superman, pero Batman y Superman a mí me gusta mucho. Sí, no, a mí Man of Steel y Henry Cavill me pareció muy buen Superman. Sí, Ojo. para mí Henry No lo Cavill también. discuto, No. Pero Sí, por sí, ahí sí. uno, la que te Sí. queda en la cabeza. Uno piensa, Bueno, y eso que estamos dejando afuera para mí de las mejores adaptaciones, que es la serie animada, tenemos Sí. todo el universo animado de DC. Superman y Lois, Smallville, que yo más chico las miraba todas, Sí. eran buenísimas. Debo decir ahora de la peli, que nos lo estamos dejando de lado, para el que vaya a verla al cine, creo que van a estar de acuerdo, gran Jimmy Olsen. No Es sé. un Jimmy Olsen distinto. Ahí se jugó. Ya, Sí, ¿no? totalmente. Sí, sí. Hizo Nunca- una versión. Una parodia de Tienen Jimmy que Olsen. verla, tienen Sí. que verla. Tienen Bueno, que verla. así que Superman de James Gunn ya está en los cines, hay que decirlo también, hay que aclararlo por las dudas, una peli muy de ciencia ficción, ¿no? Va a la parte más de ciencia ficción del Sí. personaje. No hay que... Hay muchos elementos, hay un microuniverso, mírala, pero uno se tiene que dejar llevar para que te pueda gustar. Y prepárense para ver un montón de personajes del universo DC, porque Muy Sí, bien, sí. así que Hay un ideal montón. para los fanáticos. Sí, se sí, va sí. armando un universo para fanáticos. sí, Bien. hay cosas muy jugadas. Así que bueno, si tienen la oportunidad vayan a disfrutarla al cine y si no, prontamente ya va a estar en HBO Max en algunos meses. Exactamente. Depende de cuándo estén mirando este programita. Así Exacto. que bueno, Mr. Martín, no nos queda más que agradecer a los invitados por haber venido. Gracias. Agradecerte a vos. A Canal Veo por el espacio y nos vemos La semana que viene.